comenzamos a grabar la sesión del día de hoy. Buenos días, Amanda. Ya, son 5, digamos, ustedes. No son el 50% más uno, pero sin embargo, aquí Nicolás Gatica dice, profe, ¿podríamos atrasar o adelantar la primera PEP de geometría? Es que el mismo día tengo entendido que tenemos la PEP de cálculo 3. Tengo entendido que todo el curso está en sí, me parece que sí. Todo el curso está en cálculo 3 y la PEP usted también la tiene ese mismo miércoles. Bueno, tendría, a ver, nosotros las PEP las dejamos para el día, igual el profe deja la PEP un día y 3 horas para hacerla. Ya. Sí, es que tener 2 PEP el mismo día, aunque estén 24 horas disponibles y te den 3 horas para hacerla, tenés que desenchufarte completamente de una y enchufarte completamente en la otra, como para que te vaya lo suficientemente bien o para que tú puedas reflejar lo que sabes en la prueba. Eso es lo importante de la prueba para ustedes, que puedan reflejar todo lo que saben. Bueno, yo no tengo problema en dejarlo el jueves que sigue o el martes anterior, o inclusive moverla una semana completa. Bueno, una semana completa podría desajustar un poquito más las cosas, pero en vez de miércoles la dejamos el jueves. A ver, déjame echar un vistazo a algo. Geometría, acuerdos. Aquí están nuestros acuerdos. La formato de evaluaciones, claro. Talleres, miércoles 2 de, no, miércoles 3 de noviembre. PEP 1. Entonces la moción es que la dejemos el jueves 4 de noviembre. Y que para que no tengan problemas con las otras PEP, bueno, aquí es jueves 2 de diciembre, no es miércoles 2 de diciembre. Para que no tengan problemas con la PEP de cálculo, dejémosla todos los jueves. En vez de los miércoles. Dejemos la PEP los jueves. ¿Qué opinan? Muchas gracias. Sí. Escucho bajito. ¿Perdón? Sí, a usted le escucho bajito. Escuché lo que me dijo, pero le escucho bajito. Ya. Entonces, quedamos con que las PEP de geometría van a ser los jueves. Bajo la misma modalidad, o sea, 90 minutos, o sea, 3 horas. Van a estar disponibles 24 horas. Es decir, desde las 8 de la mañana del jueves, por ejemplo, desde las 8 de la mañana del jueves hasta las 8 de la mañana del viernes. Y ese jueves yo me conecto para explicar la evaluación, dar las instrucciones y, bueno, si alguien quiere hacerlo en ese ratito y aprovechar esa hora para resolver dudas, puede hacerlo también. Con una de modelamiento. La segunda. Ya, pero ahí le propongo lo siguiente. Yo moví estas fechas. Hablen con el profesor o profesora de modelamiento. ¿Qué le hace ese curso? No topa, dice. Ah, fue error mío. Ya, ok, súper. Es el 3 de diciembre, ya. Entonces les topa, pero con cálculo 3. Mucha. En todo caso, ¿verdad? Modelamiento es. Pero con eso, ya. ¿De acuerdo? Súper. 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 Entonces, jóvenes, nosotros teníamos la noción
de polígono ya. Agradecido con el de arriba, decía un alumno. Nosotros teníamos la noción de polígono, o sea, sabemos lo que es una poligonal. Oye, voy a abrir mi amigo GeoGebra, que me acompañan todas. Viene entrando Eduardo. Profe, ¿Sí? le iba a pedir si es que puede después subir cuando tenga un tiempo la clase donde ven el apunte 3. Ayer la subí todas las clases que tenía pendientes de subir. Sí, sí, yo se la pedí que la clase del 28 ¿Ya? la subió 2 veces. Ya. Por aquí. Entonces hay una clase que tengo que borrar. Voy a anotar por aquí que Las fechas las puso bien, pero con la fecha de 29 puso la del 28. desde el 29, del 09, G1. Aquí. Y la del 30 no está. Eso, por fin. Disculpe que lo moleste con eso. No, está bien eso, porque yo, según, o sea, yo ayer quedé con la sensación de que no tenía ninguna clase por subir en geometría. Y la subí así como media desordenada, entonces, claro, 28, 29, 30, ya. El 28 es la que hicimos taller de GeoGebra. Y el 29 y 30 fuimos, digamos, clases. Se escucha muy bajo. ¿Me escucha a mí muy bajo, Nicolás? Ah, ya. A la compañera sí. Sí, también yo la escuchaba, pero por lo menos le pude entender lo que me decía. Entonces, nosotros sabemos lo que es una poligonal. En el fondo, o sea, no en el fondo. Efectivamente, una poligonal es una concatenación de segmentos. Y un polígono es una poligonal que se cierra sobre sí misma. O sea, el punto inicial y final son el mismo punto. Entonces, la definición de polígono es sumamente amplia, muy amplia. Esto es un polígono ya. Esto es un polígono. Mira, voy a dibujar un polígono lo más extravagante posible. Y sigue siendo un polígono porque concuerda con la definición. Ahora, cuando a uno le dicen polígono, generalmente piensa en algo así. Si es que piensa en un polígono convexo irregular. Pero lo más probable es que cada vez que usted piense en polígono, piense en algo así. En un polígono regular. Y ambos, o sea, los tres que están acá en pantalla, los tres son polígonos. Así que, ¿qué diferencia este de este? Habría que estudiarlo. O sea, de hecho, después vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Pero nosotros tenemos un tipo de polígono muy particular, llamado triángulo. Es un polígono de 3 lados. Y aquí, el triángulo tiene una particularidad que un polígono de más lados no tiene, que es imposible que se cruce, a diferencia de un cuadrilátero. O sea, también uno dice, oye, cuando me hablan de cuadrilátero pienso generalmente en eso. Pero eso también es un cuadrilátero. Entonces, el triángulo es un objeto muy interesante de estudiar y en el que se pueden definir muchísimas cosas y establecer propiedades muy útiles que después se pueden extender a polígonos más grandes. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que todo polígono puede dividirse en una cierta cantidad de triángulos. Inclusive si es un polígono más extravagante.
Entonces, estudiar los triángulos que a su vez pueden descomponer a cierto tipo de polígonos será más que útil. Entonces, en el apunte 4, en el que tenemos congruencia de triángulos, vamos a tener un axioma para la congruencia de triángulos. Este axioma no es que establezca la congruencia de triángulos en sí, es decir, cuando dos triángulos son congruentes, sino que establece algo que se da cuando, una vez que se sabe que los triángulos son congruentes. ¿Qué dice este axioma? Si en los triángulos ABC y A'B'C' se cumplen las siguientes condiciones, que AB sea congruente con A'B', vamos aquí a dibujar dos triángulos que sean congruentes. Para nombre. Bueno, el nombre de los puntos en realidad, no del polígono. Por ejemplo, A, B, C. Y vamos a dibujar aquí con ABC un triángulo que es congruente. Así que tengo dos triángulos que son congruentes. Estos se corresponden el uno con el otro. Que si bien exagerar ciertas propiedades del triángulo. Entonces, si ocurre que AB sea congruente con A'B', a ver, lo vamos a marcar AB congruente con A'B', y ocurre que AC es congruente con A'C', AC congruente con A'C', y además el ángulo en A es congruente, es decir, este ángulo es congruente con este ángulo. A ver, hay que marcarlo así. Esos dos ángulos son congruentes. El ángulo en A, AB y AC. Y el ángulo en A y AC. Ah, no, marqué mal aquí uno de los... Este segmento está mal. Es este el que tengo que marcar de azulito. Entonces, si ocurre esto, entonces los otros dos ángulos, los otros dos pares de ángulos también son congruentes. Así que podríamos decir que, bueno, vamos a pintarlo de rosado. Este ángulo es congruente con este. Y luego este angulito congruente con el ángulo B, congruente con el ángulo B. No me dicen que el tercer lado sea congruente, necesariamente. Pero me dice que al menos los ángulos restantes sí lo son. ¿De acuerdo? En otras palabras, este axioma indica que en caso de los triángulos congruentes, los ángulos congruentes se oponen a lados congruentes. ¿Por qué? Porque el ángulo en B y el ángulo en B', ambos se oponen a C y a C'C'.
y son congruentes. El ángulo en C' y en C, ambos se oponen a B y a B', y son congruentes. Eso dice el axioma, que ángulos congruentes se oponen a lados congruentes cuando los triángulos son congruentes. Ahora podemos definir la congruencia. Nosotros sabemos desde antes que la congruencia del triángulo o dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma, ángulos, y el mismo tamaño, medida de sus lados. Entonces, dos triángulos serán congruentes si cumplen las siguientes condiciones. Que AC sea congruente con A'C', AB congruente con AB', A'B', etc. Todos sus lados congruentes y además todos sus ángulos congruentes. Vamos a utilizar obviamente este símbolo que es el que se utiliza para la congruencia para decir que los dos triángulos son congruentes. Cada vez que usted esté seguro que dos triángulos son congruentes, está seguro de cada una de estas congruencias más pequeñas. Usted conoce los criterios de congruencia. Para nosotros serán teoremas. Y por tanto, deben ser demostrados. Por tanto, deben ser demostrados. Entonces, si los triángulos ABC y A'B', son tales que tienen dos pares de lados congruentes y el ángulo entre ellos congruentes, entonces son congruentes. ¿Cómo se le conoce a este criterio de congruencia? ¿Lado a lado ángulo o a lado ángulo lado? Lado lado ángulo. Miremos acá. A B y a C y el ángulo entre ellos. Entonces es lado, ángulo, lado. Exacto. Lado, ángulo, lado. Ahora, para demostrar este teorema, por axioma de congruencia, si ocurre esto, entonces ocurren las congruencias de los demás ángulos. Es decir, al ya tener que dos lados son congruentes y el ángulo lo es, falta deducir que el tercer lado es congruente y los otros dos ángulos lo son. El axioma de congruencia establece una condición y una deducción. Podemos decir entonces que el ángulo en B y el ángulo en B' son congruentes, de la misma forma que el ángulo en C y el ángulo en C'. Así que lo único que falta por deducir o por confirmar es que el lado BC sea congruente con el lado B'C', es decir, este ladito. Esta demostración se hace por contradicción. Mira, vamos a suponer que BC no es congruente con B'C'. Esto significa por tricotomía que uno de los segmentos es mayor que el otro. Vamos a tomar el caso en que BC sea menor que B'C'. O sea, que este ángulo, este lado sea mayor que este. Menor. Si es menor, si este lado es menor que este, existe un puntito D por aquí, tal que DB' es congruente con BC. O sea, si yo copio este segmento, voy a quedar dentro de este lado. Si se da que BC es menor que B'C'. Aquí tengo marcado los lados y ángulos congruentes. AB y A'B' son congruentes por hipótesis. De la misma forma que AC y A'C' son congruentes por hipótesis.
Si el ángulo en A es congruente con el ángulo en A', el ángulo en B y el ángulo en estos por hipótesis y los otros dos por axioma, quiere decir que el triángulo ABC y el triángulo D, perdón, son congruentes. Lo que nos hace suponer que A'C' es coincidente con A'D por estar opuestos a ángulos congruentes. Pero hemos supuesto que D y C' son distintos, no son el mismo punto. Y eso ya constituye una contradicción. O sea, siguiendo todas las congruencias, Profe, ¿sí? ¿podría explicar esa parte, esa última parte que no la entendí muy bien? Mira, el lado AD, AD, se opone al ángulo que está en B', ¿cierto? El ángulo A'D. Y este ángulo es congruente con este ángulo de acá, el ángulo en B, que a su vez se opone al lado AC. Por el axioma de congruencia, los lados congruentes se oponen a ángulos congruentes. Entonces, AC y A'D son congruentes. Para que sean congruentes, D y C' tienen que coincidir. Tienen que ser el mismo lado. Es decir, D y C' tienen que ser el mismo punto. Y eso contradice la hipótesis de contradicción, que D y C' sean distintos. Por el contrario, no queda otra alternativa. De hecho, de suponer que BC es mayor que B'C' utilizando tricotomía, llegaríamos a una conclusión análoga. Entonces, sí o sí, BC y B'C' son congruentes. Lo que completa todas las propiedades de congruencia de triángulos. Por tanto, los triángulos son congruentes. Este será nuestro axioma lado, ángulo, lado. Con este criterio puedo demostrar los siguientes. El segundo criterio de congruencia. Profe, Sí. en general, para demostrar podemos usar imágenes. ¿Como esta? Claro. Sí. Tengan ojos, eso sí, con que la imagen no sea un caso particular. Por ejemplo, ¿cómo sería un caso particular esta imagen? Que, no sé, pues yo hago un triángulo isósceles. Eso, tengo que tratar de que los triángulos o la figura que utilice sea lo más general posible. Y que cumpla con las características que tiene la hipótesis del teorema. En este caso, que se den solamente estas congruencias. Bueno, sabemos que si se dan estas congruencias, se dan todas las demás. Pero al menos en la imagen tiene que estar claro que estas congruencias son correctas. Estos triángulos no son isósceles, no son equiláteros, no son rectángulos. Su base no está paralela al horizonte, que es algo típico de los profes. Dibujar un triángulo con... Ya, profe. Sí, muchas gracias. Generalmente dibujamos triángulos con la base paralela al piso. Bueno, si tenemos dos triángulos en los que dos ángulos son congruentes y el lado entre los ángulos es congruente, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, ahora no sabemos si estos laditos rojos son o no son congruentes. Y tampoco sabemos si estos ángulos
son o no son congruentes. Solo tenemos esto. Este es el criterio ángulo-lado-ángulo. Para demostrarlo, hay algo bien sencillo. Al tener el teorema 12, el anterior, el criterio lado-ángulo-lado, bastaría solamente con deducir de que al menos un lado más es congruente, haciendo suposiciones similares al teorema anterior, es decir, suponer, por ejemplo, que AB no es congruente con AB', por contradicción podemos demostrar. Entonces, si por contradicción suponemos eso, entonces existe un punto D en A'B' tal que AB es congruente con A'D'. Ahora, utilizando el teorema 12, uno puede demostrar que esos dos triángulos nuevos que se generan son congruentes. Lo que es imposible bajo el supuesto que B' es congruente, distinto con D. ¿Ya? Esta demostración está explicada con palabras. Yo le sugiero que usted intente ordenarla de la misma forma que ordenamos esta. Que haga la figurita, que haga la suposición y que pueda usted convencerse de esa contradicción. Podemos definir entonces nuestros triángulos isósceles. Una definición debe ser precisa y concisa. Es decir, debe darme todas las características que quiero definir con detalle, pero tampoco ser demasiado larga. ¿Ya? Un triángulo isósceles se llama, un triángulo se llama isósceles si dos de sus lados son congruentes. Se le llama base al tercer lado, al que no es congruente, y ángulos basales a los que están sobre él. El teorema 14, que no es un criterio de congruencia, me dice que los ángulos basales de un triángulo isósceles son congruentes. Y ya tengo, voy a moverme para acá. Tengo un triángulo isósceles. ¿Cómo puedo construir un triángulo isósceles sin usar la cuadrícula? Solo usando herramientas que tengo aquí en GeoGebra. Copiando un segmento. Ya, por ejemplo, voy a dibujar primero la base. ¿Cómo podría copiar ese segmento? Con la herramienta compás, por ejemplo. Así que cualquier punto que esté por aquí va a formar un triángulo isósceles con este. Este triángulo siempre será isósceles. Entonces lo vamos a poner así, a pesar de que esta es una forma muy particular de ver un triángulo isósceles. ¿Qué dice este teorema? Que los ángulos que están en la base del triángulo isósceles son congruentes entre sí. No está la demostración, pero hay una pista para que usted lo haga. Imagine un triángulo isósceles y compárelo consigo mismo. Intente demostrar que el triángulo isósceles, que el triángulo FED, por ejemplo, es congruente con el triángulo DEF. Si yo lo miro al revés, el triángulo es congruente consigo mismo. Porque fíjese en lo siguiente, un triángulo escaleno, yo no podría decir lo siguiente. Voy a poner aquí fórmula látex.
Me parece que para triángulo es big triangle up. Sí. El triángulo HGI no es congruente con el triángulo, por ejemplo, IGH. Y uno dice, pero ¿cómo si son el mismo triángulo? Pero no en ese orden. El lado H no se puede corresponder con el lado I si yo tomo el mismo triángulo. En cambio, aquí sí ocurre con el triángulo isósceles que el triángulo FED es congruente con el EFD. Esos dos triángulos sí son congruentes. No sé si usted nota aquí la sutileza que hay con la forma de escribir los triángulos. Y si usted logra demostrar esto para un triángulo isósceles, entonces podrá demostrar que los ángulos basales son congruentes. ¿De acuerdo? El teorema 15 dice que si un triángulo tiene dos de sus ángulos congruentes, entonces es isósceles, es decir, es el recíproco del 14. Me dice que los triángulos isósceles tienen sus ángulos basales congruentes, y el 15 dice que si tiene sus ángulos dos pares, está mal dicho decir dos pares, porque aquí es solamente un par de ángulos congruentes, entonces el triángulo es isósceles. Ahora sí, el axioma de congruencia 3, o el axioma de congruencia, el teorema de criterio de congruencia 3, el criterio lado, lado, lado. Si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. En otras palabras, si AB es congruente con A'B', y AC es congruente con A'C', y BC es congruente con B'C', entonces ABC es congruente con A'B'C'. Y para este teorema, conocido como el criterio lado, 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 no hay ninguna indicación. La idea es que usted haga esa demostración desde cero, sin ideas. Fíjese que la demostración del primer criterio está completita, hecha en el apunte. La segunda está explicada en el apunte. Y la tercera, nada de nada. Búsquela usted. ¿Ya? Entonces, los criterios de congruencia son bien útiles, son muy útiles. Si puedo establecer congruencias de triángulos, puedo establecer entonces que ciertos lados son congruentes, que ciertas distancias se mantienen, que ciertos ángulos son congruentes, etc. Y eso puede ser útil inclusive para demostrar que los ángulos rectos existen. Si me dan un segundo, que hay un menino que está pidiendo, una gatita que está pidiendo que le abra la ventana. Eres libre. Me pidió primero rasgando la ventana.
no había ningún interés mío en ir a abrir esa ventana, paso a la etapa 2 del pedimiento de los gatos. El maullar. Bueno, como habíamos dicho antes, no sé si esto lo dijimos, me parece que sí, que definir algo no asegura que exista. Y está el ejemplo del conjunto de Russell, en donde uno no sabe si R pertenece o no pertenece a R, y por tanto, si existe o no existe. Gödel, pensador también del siglo XX, tiene toda una explicación muy interesante de por qué es muy difícil tener teorías que no sean contradictorias en algún punto. Por ejemplo, la paradoja de Russell demuestra, o por lo menos pone en alerta sobre la teoría de conjuntos. Algo que a los matemáticos nos parecía tan definitiva. Muy definitiva. ¿Tuvieron ya, jóvenes, por casualidad de la vida, el curso de fundamentos de la matemática? Uno que hace No, Hugo no, profe. Maturana, ¿no? No. Ya, bueno, en ese curso se estudian estas cosas, todavía no. No, oye, buen. Sí, sale todo bien, no de momento. Muy buen, ahí, muy Yo sí interesante. estoy en ese curso de profe. ¿Sí? ¿Quién lo está haciendo ese curso este semestre? El profe Héctor. Héctor. ¿Fundamentos de la matemática o fundamentos de la educación matemática? Fundamentos de la educación matemática. Ah, no, o sea, también muy importante ese curso, jóvenes, y Héctor es un tipo muy seco, pero me refiero a un curso de fundamentos de la matemática. Ah, Lo está haciendo el profe Navarro. Profe Navarro. Ya, ahí el profe Navarro los va a hacer pensar. Entonces, no, el profe Navarro te hace pensar. Y te hace sufrir también. Ah, de la matemática. Ya. Porque una de las cosas que tiene ese curso, y hay una de las pocas cosas en las que yo me siento bastante orgulloso, que mi tesis de pregrado fue sobre, o sea, partía de la necesidad de que no teníamos un curso como ese, en donde estudiáramos los conceptos más fundamentales de la matemática. Y mi tesis de pregrado fue sobre esos conceptos. Por ejemplo, qué es un número, cómo hacer una construcción axiomática desde lo más básico de la matemática hasta demostrar cosas que son complejas, como por ejemplo que el infinito de los naturales y el infinito de los reales son distintos, pero están relacionados el uno con el otro. O que el conjunto de los números enteros y el de los números naturales son equipotentes, es decir, tienen la misma cantidad de elementos. O sea, el infinito de los enteros y el infinito de los naturales es el mismo. Y a su vez es el mismo que el infinito de los racionales. Pero cuando pasamos a los irracionales y a los reales, ya la cosa cambia. Nosotros hemos definido los ángulos rectos como un ángulo que es congruente consigo mismo, o sea, que es congruente con su suplemento. La idea de esta parte del apunte es demostrar que existe, que puedo construirlo, que al menos puedo construir un triángulo, o sea, un ángulo que sea recto. Entonces, evidentemente podemos definir elementos, pero no solamente existen. Entonces, sabemos que un ángulo alfa recto es congruente con su suplementario. Y el teorema 17, y esto es una de las cosas que me parece que son muy lindas de la matemática, un teorema tan sencillo, o sea, que dice algo tan básico como que existen ángulos rectos. Y ahí está. Demostremos que existen. ¿Cómo hacer esta demostración? Sobre una recta L se define un punto Q, este puntito Q. Luego, teniendo un punto B en L distinto de Q, y un punto A en L que no está en L, se forma este ángulo, AQB, este ángulo. Se determina un punto A', opuesto de L respecto a A, de modo que QA sea congruente con QA',
y que el ángulo AQB sea congruente con el ángulo A'QB. O sea, tenemos estas tres posibilidades. En los tres casos se define un punto C, que es la intersección entre L y el segmento que une A y A'. En estos tres casos. El primer caso, si C está entre Q y B, es decir, este primer caso, tenemos que el triángulo AQC, este, es congruente con el triángulo A'QC. Esos dos triángulos son congruentes. Y esto es el criterio lado-ángulo-lado. El lado QA y el lado QA' es congruente. El ángulo CQA y CQA' es congruente por construcción, fue construido así. Y el lado QC es el mismo en ambos triángulos. Así que esos dos triángulos son congruentes. En particular, el ángulo ACQ y QCA', es decir, este ángulo que está, estos ángulos que están aquí, son congruentes entre sí. Como son suplementarios, porque A y A' definen una única recta, entonces son ángulos rectos. Si se da el segundo caso, que C coincida con Q, en este caso, evidentemente los ángulos BQA y A'QB, que además son suplementarios, son congruentes. Así que en ese caso, son ángulos rectos. Y el caso 3, sabemos que los ángulos suplementarios, ángulos congruentes, son también congruentes. Así es sencillo notar también que se da esta congruencia de triángulos. Y que en particular, este ángulo de aquí es congruente. Y al ser suplementarios, entonces también son rectos. Así que los ángulos rectos, independientemente de cuál sea el caso, se pueden construir. O sea, esta construcción que se propone aquí define ángulos rectos. O encuentra ángulos rectos. Entonces ya con esto podemos comparar ángulos. ¿Y por qué necesitamos la existencia de los ángulos rectos? Si comparamos ángulos y tenemos la existencia de ángulos rectos, podemos definir ángulo agudo, ángulo obtuso, etc. Queremos determinar cuándo un ángulo es mayor a otro, o menor o igual. El desafío es hacerlo sin contar aún con medidas para ángulos. No tenemos medidas para ángulos. De hecho, la medida de ángulos en esta geometría axiomática, en esta presentación de Hilbert, uno de los matemáticos que, digamos, ordenó este cuento, está recién casi el final del curso, para la tercera vez, recién ahí uno cuenta con medida de ángulos. Definición: si alfa y beta son ángulos no extendidos, si copiamos beta sobre alfa de modo tal que compartan un lado, utilizando el ángulo B', teniendo el lado no compartido del mismo lado respecto del que es compartido, esto parece un trabalengua. Vamos a ver qué significa esto. Tenemos dos ángulos. Vamos a borrar aquí todo esto. ¿Me dan un segundito, jóvenes?
disculpen, les decía, tengo un ángulo. Este angulito. Y otro por acá, que no sé cuál es mayor que cuál. Lo que me están pidiendo es que copie un ángulo sobre otro. Es decir, que traslade de alguna forma este ángulo para acá. Aquí lo voy a hacer sin complicarme demasiado. Voy a hacer un ángulo aquí, cuya amplitud sea este ángulo. De vista algebraica, el ángulo epsilon. Y ahí copié el angulito. Está copiado el angulito. Por tanto, este angulito depende de este de acá. Y fíjate que puede tener tres posibilidades. O que este lado que se generó esté en el interior del triángulo, del ángulo, perdón, que esté justo, que coincida, o que esté fuera. Pero dice que este lado no compartido tiene que estar del mismo lado respecto a esta recta, del mismo lado, que el otro lado del ángulo. O sea, no puedo tener esto para comparar los ángulos. Tiene que estar así. Eso dice esta especie de trabalengua que hay por aquí. A eso se refiere. Entonces podemos decir, si el lado no compartido de B' está en el interior de alfa, entonces alfa es mayor que beta. Si el lado no compartido coincide con el segundo lado de alfa, entonces alfa es igual a beta. Congruente, perdón, congruente. No es igual, congruente. Y tercero, el lado no compartido está en el exterior de alfa, entonces alfa es menor que beta. Para que sea relación de orden, es necesario utilizar el símbolo menor igual o mayor igual. Y con eso tenemos el teorema de dicotomía. O sea que si alfa y beta son ángulos, se da una y solo una de estas posibilidades. ¿Cómo tenemos que demostrar la tricotomía? Hay tres casos, ¿cierto? Que este sea correcto, este sea verdadero, y los otros dos sean falsos. Si yo supongo que A es menor que B, entonces tengo que demostrar que alfa es distinto de beta, no es congruente, y que alfa no es mayor que beta. Estas otras dos opciones, al hacer esta copia, se descartan por el teorema del rayo al interior de un ángulo. Es decir, el rayo, si dos puntos del rayo están en el interior del ángulo, entonces todo el rayo está en el interior del ángulo. De la misma forma para los otros dos casos. Obviamente esas demostraciones quedan de ejercicio. Reitero, jóvenes, que yo no doy guías de ejercicio porque los ejercicios van quedando en los apuntes. Un muy buen ejercicio para usted, una muy buena forma de estudiar, es ir revisando los apuntes y demostrando aquellas cosas que no están demostradas en el apunte. ¿Ya? Bueno, obviamente estas propiedades de comparación de ángulos, que en cierto punto hasta son triviales, pero susceptibles de ser demostradas. Y esta definición. Bueno, un ángulo menor a un ángulo recto se llama agudo, un ángulo mayor a un ángulo recto pero menor a un ángulo extendido se llama obtuso. Sabemos que todos los ángulos rectos son congruentes entre sí, eso hay que demostrarlo. Y tenemos la definición de rectas perpendiculares y la definición de bisectriz perpendicular o simetral. ¿Cuál es la simetral o bisectriz perpendicular? A un segmento AB es la perpendicular al segmento que pasa por el punto medio. Una propiedad de la simetral es que todos los puntos de esta simetral equidistantes de A y B.
Teniendo entonces un segmento AB, el punto medio, la simetral será la perpendicular a AB que pasa por el punto medio. ¿Y qué gracia tiene esta? Que cualquier punto que esté aquí, cualquier puntito sobre esta simetral, está a la misma distancia tanto de A que de B. Eso sería todo por este apunte número 4. Bastante extenso el apunte, tiene hartas cosas diferentes. No sé si queda alguna duda, pregunta, queja, reclamo, sugerencia. Profe, ¿Sí? en la definición de los ángulos agudos y obtusos, ¿por qué se excluía los ángulos mayores a los extendidos? Yo pensaba que eran obtusos. Sí. A ver, la diferencia viene con que si yo, por ejemplo, tengo un ángulo obtuso, pensemos en un ángulo obtuso, así, y que el ángulo sea este, ¿cierto? Así, por ejemplo. Y formo un triángulo con este ángulo, el triángulo se forma del otro lado. Entonces, para que la definición de triángulo obtusángulo tenga sentido, tengo que tener un ángulo menor a un ángulo extendido. Gatito, ¿por qué hicieron eso? Ah, ya. ¿Y tiene algún nombre el ángulo sobre el extendido? Un nombre del ángulo sobre el extendido. Si lo tiene, no lo conozco o no lo uso. Pero lo vamos a ver. Ah, ok. Lo vamos a averiguar. Ya, gracias. Eso, pues, jóvenes. Tenemos aquí nuestras definiciones. Jóvenes, entonces, dejamos nuestra clase hasta acá. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Gracias, profe, que esté muy bien, cuídese. Chao, nos vemos mañana. Tengo que revisar lo de la... Profe, Sí, sí. Chao, profe. Chao. Profe, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. Profe, lo que pasa es que yo la semana pasada, bueno, no la semana pasada en realidad, sino que el fin de semana pasado me sufrí un asalto y no tenía mi celular ni el computador, entonces ahora recién estoy asistiendo a clase esta semana. Uy, pucha, lamento saber eso. Sí, no importa, pero igual le voy a enviar un correo más que nada para corroborar eso escrito, para ver si me puede facilitar algún link de las clases o material, si es que hay, si es que lo hay. Sí, no, sí, Solamente por eso. hay todo eso. Y yo la semana pasada, o sea, subí las clases de la semana pasada, pero parece que las subí mal, subí como 2 veces la misma clase, entonces están un poquito desordenadas. Ah, ya, es que tengo el tema del WhatsApp, que sí pude a hacer presencia en el WhatsApp, pero no había visto los mensajes, de hecho, de la Nancy, voté ayer en la noche por el tema del horario de la ayudantía y todo eso, pero no vi así como en el historial que tenía, si es que habían puesto algún link como para ver las clases grabadas. Por eso le digo, más que nada, si quiere después en el correo me lo contesta a cualquier hora, si es que hay un link. Ya, pues, yo ahí te contesto al tiempo. Nos estamos viendo, cuídense. Gracias, profe.